Hola y bienvenida, bienvenido a nuestro canal Proyecto PV y a la página de la vida. La aversión surge cuando sientes rechazo, quizás sientes repugnancia hacia una persona, hacia una cosa o hacia una situación. Cuando sientes aversión, cuando te encuentras en un estado de aversión, si no ejerces tu conciencia, te haces daño a ti mismo y puede que también hagas daño a los demás. En este estado surgen en ti y experimentas diferentes clases de dificultades, diferentes tipos de aflicciones, como son el miedo, la ira, la pena, la culpa, la impaciencia, quizás el desánimo, la ansiedad, la desesperación, porque esos estados de rechazo suelen traer a tu vida muchísimo sufrimiento. En los caminos que señalan el progreso, tu progreso interior, casi siempre se hace hincapié en el deseo y se te advierte que si no ejerces tu conciencia y sigues las demandas de tu ego, si persigues inconscientemente sus deseos, pues se te dice que los resultados serán dolorosos. Y esto es verdad. Pero también es cierto que allí donde existe un deseo de tu ego, también existe un estado de aversión. Y es muy importante que seas consciente y que percibas con claridad a eso que rechazas. La aversión es lo contrario del amor y se te manifiesta de dos formas primarias. Una forma es desbordante, como la ira o la rabia. Aquí sucede un exceso de energía y son expresiones poderosas y expresivas. La otra forma primaria en que se manifiesta la aversión es en un modo más contenido, como el miedo, la pena, la desesperación. Aquí la energía se te enfría, se te congela y paraliza. Y es muy importante que sepas que esas formas en las que se puede manifestar la aversión que sientes son siempre reacciones inconscientes de tu ego. La aversión también puede manifestarse en ti de diferentes formas. Según dirijas esta aversión hacia ti o hacia las demás personas. Una forma muy común de dirigir la aversión hacia ti mismo es en forma de la culpa. Y también lo es en la pena, la tristeza. Cuando en tu interior sientes una fuerte sensación de culpabilidad o de tristeza y te entregas a esa emoción negativa entre comillas, pues pierdes esa energía vital que deberías tener preparada para utilizarla en ser consciente y en permitirte superar, en permitirte trascender ese mismo estado. Si te entregas así a esa emoción, pues eres invadido y derrotado por esa emoción de culpabilidad o de tristeza, porque sencillamente esa emoción te consume. Y entonces te sientes solo, te sientes aislado y tus pensamientos se vuelven también negativos. Tu propio dolor ocupa entonces el centro de la escena de tu vida y con esa actitud te centras solo en ti, en tu propia persona. Y así solo consigues darle vida, darle poder a tu propio ego. Y esto es egoísmo, esto es egolatría. En esos estados, cuando te dejas llevar por lo que sientes, tu conciencia se queda como atrapada, se queda como embotellada por tu ego. Y así pierdes la libertad, pierdes la oportunidad para ejercer tu conciencia y ver con claridad lo que ocurre dentro de ti. Lo que ves dentro de ti obrará apropiadamente. Tus propias emociones someten a tu conciencia y acabas sirviéndote a ti mismo, sirviendo a tu ego. El problema, las dificultades, nacen de tu no saber hacer las cosas bien, nacen de tu ignorancia. Te falta asimilar conocimiento con mayúsculas y te crees que tu ego es un yo inmutable. Y al vivir creyendo que tu ego es una entidad, que es una entidad permanente, pues tu propio ego domina tu vida. Pero si mediante el ejercicio de tu conciencia eres capaz de ver y de comprender
la naturaleza impersonal de las fuerzas que surgen en ti, de esas emociones que nacen y que luego desaparecen, vas a vivir una realidad por completo diferente. Bien, puedes a partir de ahora considerar cualquier estado negativo que surja en ti, como la culpa o la tristeza, puedes considerarlo como fuerzas que llegan y que después se van. Porque la aversión y cualquiera de las formas que tome tu ego es como un aguacero que llega y luego pasa. Y cuando reconoces esta impermanencia que está en ti y que esta impermanencia está en todo lo demás, pues abonas el camino para que la virtud surja en ti. Virtudes como el amor, sin condiciones, la compasión, la alegría por el bien de las demás personas, y que obres con ecuanimidad. Y entonces te desatascas en el quizás pequeño drama que estás viviendo en ese momento. Así que es importantísimo que te des cuenta, que veas que cuando te identificas con esos estados que son pasajeros, cuando crees que esos estados surgen y que luego desaparecen, son tu misma esencia, y te parecen que esos estados y esas energías son como sólidos, y dejas que te dirijan, que te gobiernen, pues es muy importante que entonces ejerzas tu conciencia y percibas cómo eres empujado a reaccionar en formas que te hacen daño a ti mismo y hacen daño a las demás personas. Esos estados que experimentas, que nacen de tu deseo y de tu aversión, son en realidad tú mismo. Suceden en ti y eres tú, pero no son tu esencia. No son ni provienen de lo más elevado de ti mismo. Y cuando sabes esto, dejas de identificarte con tu ego y dejas de identificarte con lo que tu ego te exige. Que veas en ti mismo, en ti misma, tu aversión cuando surge, que la percibas con claridad en cualquiera de las formas que tome y que lo veas como un movimiento que es transitorio, pues es algo muy diferente a que te identifiques con esas emociones y esos pensamientos y que te dejes llevar por ellos. Regenerar, sanar y expandir tu alma, y también tu felicidad y tu infelicidad, solo dependen de ti. Y cuando vives conscientemente, cuando ves lo que sucede en ti y comprendes que todos esos estados interiores, todas esas situaciones mentales que experimentas en ti, esas dificultades como el miedo, la ira, la pena, la decepción, la culpa, que todas ellas nacen en ti y nacen a partir de tu aversión, pues vas a poder liberarte de su poder, vas a poder superarlas y trascenderlas. Pero esa liberación no significa que nunca más vas a sentir aversión en ti. Ser libre no quiere decir que en tu interior no va a surgir nunca más ningún estado negativo entre comillas. Ser libre significa que mediante tu conciencia y tu comprensión trasciendes esas demandas de tu propio ego. Vive atentamente, percibe cuando surge en ti tu ego, acéptalo, entiéndelo, incluso permítete amarlo, porque ver es obrar adecuadamente, y el resultado es que no te dejarás dirigir por esas fuerzas, no te dejarás perder por esas emociones y esos pensamientos, y no serás consumido por ellos. Bueno, esto es ser consciente y obrar adecuadamente.